busco mucho que un director tenga una implicación personal en la película por un motivo, pues yo también muchas veces hago selecciones de proyectos por algo, pues porque también conectan con una parte de mí o que es una historia que yo también tengo la necesidad de contar. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Bienvenidas y bienvenidos a En Beta Permanente. Hoy estamos grabando desde el Espazo Aproa, en Milladoiro, un coworking del Concello de Ames que forma parte de la Rede Provincial de Espazos de Traballo de la Deputación da Coruña. Y desde aquí queremos conocer la historia de una de las primeras coworkers, que tras su paso por el espacio puso en marcha un proyecto muy especial, Indígena Films. Con nosotros está su fundadora, Sara Horta. Sara, bienvenida. Para empezar, cuéntanos brevemente quién es Sara y qué es Indígena Films. Vale, pues Sara Horta es actualmente productora audiovisual, pero yo me califico como exploradora, porque realmente caí un poco por casualidad en la producción audiovisual y tampoco no sé si aquí me voy a jubilar. El camino es que sí, pero no tengo miedo a correr riesgos, en este caso hablando de emprendimiento pues tampoco. Y desde muy joven, ya con 23 años, monté mi primera empresa y hasta el día de hoy pues sigo en ese camino, con altos, con bajos, con cambios de dirección, pero sigo un poco en ese camino. Indígena Films es mi último proyecto empresarial, una productora audiovisual con la que busco mayor libertad creativa y desde la que estoy desde 2021. Muy bien. Bueno, nos escucha generalmente gente emprendedora relacionada con el emprendimiento, pero yo creo que todos sabemos que es una productora en teoría, o sea, una productora audiovisual, pero nadie tiene claro en sí cómo funciona. Así que, ¿qué hace exactamente una productora y cuáles son los elementos clave de una productora? Vale, no te creas que para mí también es muy fácil explicarlo y se lo explico a mis padres y a mis tíos. El símil que les hago es como si fuese una constructora, que realmente es una razón social en la que impulsas otros proyectos. En el caso de la construcción pues serían edificios y en el nuestro pues son obras audiovisuales que pueden ser de diversos tipos. Pero realmente como que no soy capaz de concebir la productora como un producto empresarial en sí, sino que cada proyecto en el que trabajo, con el que impulso desde la productora, pues lo configuro como un microproyecto empresarial. Entonces no sé si esto es demasiado abstracto o puedo... Bueno, pero vamos a ir trabajando con ello. ¿Cómo se organiza un proyecto desde que alguien trae una idea hasta que llega a la pantalla? ¿Qué fases clave hay en medio? ¿Y qué tiene que aportar en eso pues la productora? Vale. Todo varía, depende qué tipo de proyecto sea el que quieras producir. En mi caso, que me dedico más pues a cortometrajes, bueno, en realidad por afición y solo hice uno en Indígena Films, pero sí largometrajes de ficción o documentales, pero sí que se guarda un esquema común, que uno sería la fase de escritura de guión y desarrollo, porque el desarrollo, aparte de la escritura de guión, que puede ser bien contratando guionistas, bien partiendo tú mismo desde la idea, comprando una idea ya o un guión ya hecho. Luego el desarrollo, que es un poco la búsqueda de posibles socios, de vías de financiación y empezar a posicionar el producto en el mercado. Esa sería la primera fase de desarrollo. Luego, una vez ya tenemos el desarrollo hecho, ya sabemos qué dirección tomar, qué historia contar, nos iríamos a la fase de financiación, donde tú te marcas un presupuesto al que quieres llegar, con el que necesitas hacer en condiciones óptimas la producción, y entonces es la fase de financiación, que esa puede ser, dependiendo del tamaño del proyecto, o muy rápida, nunca estuve en ese caso, o muy larga, como en el caso de ahora, que llevo 3 años con la fase de financiando un proyecto. Una vez ya tenemos la financiación confirmada o cerca de estar confirmada, empezaría la preproducción, que es ya cuando empiezas a contratar a todo el equipo previo para el rodaje, pues con las localizaciones, pruebas de vestuario, empiezas un poco a generar ya, a concretar todo eso que está sobre el papel, pues ver con los fondos que has conseguido en qué se van a materializar.
Luego estaría la fase de rodaje o de producción, digamos que es un poco el que ya todo el mundo conoce, es la parte más vistosa y que tiene más repercusión, o sea, porque no se genera dentro de los despachos, ¿no? Sale a la calle. Una vez tengamos el rodaje, es la fase de postproducción, que también más o menos ese es conocido por la gente, porque bueno, el montaje, postproducción de sonido, de color, la música, efectos especiales si los hay, y ya por último la fase de distribución, que esos se suelen encargar o se suele delegar en distribuidoras, pero igualmente como coproductora tienes que supervisar pues, que esa fase se esté haciendo acorde a lo que tú has desarrollado en un principio en la fase de desarrollo, acorde bueno, pues a tus objetivos financieros, etcétera, etcétera. Entiendo que por lo que dices, claro, hay que llevar varios proyectos a la vez, ¿no? Por lo menos, pues, si son fases tan largas de financiación, pues os trabaja con proyectos únicos habitualmente tanto tiempo. Claro, cada productora yo entiendo que es un universo. Entonces, en mi caso, sí hay productoras que, por ejemplo, si trabajas con plataformas o con Netflix, son plazos mucho más inmediatos, porque la fuente de financiación es posible que sea única. Sí. Entonces, tú presentas un proyecto, pues en este caso a Netflix, te lo financia, entonces ya puedes empezar a la siguiente fase. Pero en proyectos independientes, donde se busca, quizás es más complejo de financiar, pero adquieres una libertad creativa que no tienes si vas del lado de una plataforma. Aunque me encantaría trabajar con plataformas porque sería mi vida mucho más fácil. Entonces, claro, igual puedes estar produciendo una cosa por año, pero en mi caso no. En mi caso sí tengo varios proyectos que se solapan en diferentes fases. Y ahora vamos a hablar un poco más de dinero, que ya estábamos tocando ahora un poco, ¿no? ¿Cómo se financia realmente una película o una producción audiovisual? ¿Hay fondos públicos, preventas, coproducciones, distribución? ¿Qué combinación es la más habitual que te encuentras? Vale, pues así como estaba comentando, pues hay múltiples e infinitas vías de financiación, pero las dos más clásicas pues sería mediante plataformas, que esa es una vía mucho más sencilla donde tú presentas un proyecto, gusta y prácticamente tienes, si no el 100%, pues una gran parte importante de la financiación conseguida y luego tú puedes igual completar con otras fuentes, o en la que de momento estoy yo, que se articula en dos patas, dinero público y dinero privado. El dinero público viene de subvenciones, incentivos fiscales y el dinero privado viene de televisiones, que pueden ser plataformas o televisiones públicas o privadas, aquí en España, y coproducciones internacionales. Que las coproducciones internacionales aquí en España llega como dinero privado, aunque en cada país quizás sean financiado por sus propios medios públicos, o sea, ahí ya depende de pues una coproducción que suele ser, o sea, financiado, que a veces ves pues televisiones públicas suelen ser, ¿no? Que coproducen o incluso a veces en España autonómica con la nacional o con, sí, o sea, es que todos ponen dinero y viene como privado porque al final se juntarán de una forma legal como privada. Por ejemplo, nosotros ahora estamos con HBO, que se consideraría privada, y Televisión Española, que aunque es una entidad pública, sí se considera dinero privado. Pero bueno, puede venir de Antena 3, de Televisión, de Telecinco, y luego estaría de forma ya más residual, que no es lo ideal, pero actualmente es así, de un adelanto por parte de las distribuidoras. O sea, el objetivo final es que la película la consiga llevar una distribuidora, cuanto más grande y que más invierta, mejor. Y dependiendo, hay distribuidores que ya pueden entrar sobre el proyecto y dándote un mínimo garantizado, o sea, como dándote ya una financiación garantizada. Pero eso no siempre es así. Bueno, antes de empezar la entrevista nos comentaste que una de las últimas producciones, Lo Íntimo, está empezando con su circuito de festivales. Para quienes no conocemos, o sea, ¿qué significa eso y qué importancia tiene en la comercialización de un producto audiovisual? Sí, en este caso en Lo Íntimo, que es un cortometraje, no tiene grandes aspiraciones más allá que mientras estoy financiando otros proyectos más grandes y que voy a tardar más tiempo como productora audiovisual en tener material que mostrar, pues hice un pequeño cortometraje del cual la fase de distribución es lo que consigue que el público llegue a ver la pieza, ¿no? Y llegue a tener pues la mayor repercusión posible. En el caso del cortometraje es más residual, pero se puede extrapolar pues a una película, ¿no? Entonces la importancia de poder entrar en un circuito de distribución
Que cuando hablamos de festivales es lo mismo, o sea, circuito de distribución que circuito de festivales. Digamos que distribución es la acción. Entonces hay diferentes ventanas de distribución que se dice. La primera, en el tipo de producciones en el que trabajo yo, sería ir en un circuito de festivales. Entonces ahí empezaría la distribución por festivales. Pues cuanto más prestigioso es mejor, cuanto más largo el recorrido en festivales mejor, porque se va prestigiando la obra. Entonces, si consigues estar en Cannes, posiblemente después las salas de cine quieran ponértela. Entonces, la distribución empieza eso en circuito en festivales, la siguiente ventana sería en salas de cine y luego ya lo siguiente sería distribución en plataformas o en televisiones. Entonces digamos que hay como diferentes ventanas que están acotadas y se deben respetar, pero todo es de la misma acción que es de la distribución, de la fase final. Y en tu caso apuestas por contar historias de mujeres con vocación internacional. ¿Cómo se traduce esto en la práctica a la hora de seleccionar proyectos, buscar financiación o entrar en festivales? Sí, lo de buscar financiación ya es un poco más complejo. Afortunadamente, desde hace unos años sí se está dando pie a que determinadas ayudas den cabida, o sea, tengan un cupo reservado a historias contadas por mujeres. Entonces, aparte de que creo que ahora es quizás un buen momento para intentar apostar por ese tipo de historias, pero sí que ya es como algo personal de que durante tantos años hemos visto películas de historias de mujeres, pero contadas desde la óptica de un hombre, ¿no? Entonces no siempre, yo muchas veces no me veo reflejada en la vida de esas mujeres que veo que hacen cosas y digo, yo nunca haría eso. Entonces creo que es el momento de que las mujeres cuenten realmente quiénes son, que no eso significa que sean películas para un público femenino, o sea, que sean para un público, pues como hasta ahora, que hubo películas dirigidas por hombres que son protagonizadas por mujeres, pues ahora seguirá siendo lo mismo, pero sí que me interesa esa visión que no se ha visto. Hay muchos temas que todavía no se han tocado, ya no solo de la maternidad, pero pues la maternidad vivida desde el punto de vista de la mujer, de la menopausia, no sé, o sea, no son temas que actualmente me interesen, no estoy trabajando en ninguno de ellos, pero sí que de repente hay como, vale, he visto muchas películas de la guerra civil, pero no de cómo vivían esas mujeres en aquella época, ¿no? Entonces, creo que hay muchas historias que faltan por contar por ahí y es ahora pues una fijación personal que como espectadora me gustaría verlas. Entonces, por eso ahora me apetece, pero igual dentro de 5 años me preguntas si quiero hacer cosas de alienígenas o... Claro, de ahí depende, es un poco el gusto personal. Bueno, y hablando un poco casi presente y futuro, con los cambios que trae la inteligencia artificial, que sobre todo vemos, incluso a nivel del usuario, ¿no? Todas las posibilidades que tiene audiovisualmente, ¿cómo crees que va a evolucionar la producción audiovisual con esto que está cambiando tan rápido? Pues la verdad no lo sé. No lo sé. Hay gente que es tremendamente optimista y otra gente catastrofista. Yo realmente a día de hoy ya nos está ayudando en determinados procesos, actualmente a mí en procesos administrativos, y es muy posible que quizás en un futuro, actualmente no lo visualizo, pero es muy posible que sí, a nivel postproducción o quizás animación y quizás también de redacción de guiones, pero no sé si realmente va a acabar por suplir los actores el talento. Claro. Porque, claro, ahora mismo, y cuando a mí me llega, por ejemplo, un dossier de un proyecto o algo así, lo primero que busco es si en ese dossier o en esa historia hay un vínculo con ese director o esa directora. O sea, para mí es muy importante que por lo menos las historias que yo produzco, ¿no? Que haya la necesidad del creador de contar esa historia. O sea, me parece un motor que es muy fuerte. O sea, porque ahí va a haber una energía, una implicación, una ilusión, un algo que a día de hoy, claro, o sea, la misma película hecha por una persona que tiene todos esos elementos y otra que no, es que se ve en el resultado. O sea, es directamente proporcional al corazón que se le pone. Entonces, claro, la inteligencia artificial es... Pero y si vamos a la otra parte, ya no pensando a las personas, a los referentes, actores, por ejemplo, una productora como la tuya que pues en medios es una productora pequeña, tendrá unos medios más limitados. ¿No crees que la inteligencia artificial, o sea, puede permitir hacer trabajos que a lo mejor a día de hoy sería desde algunos efectos especiales que no podría hacerse con a lo mejor los presupuestos que manejáis, hasta, yo qué sé, parte del proceso que no se ve, que no es la parte tan humana, pero que implica muchos recursos?
Sí, lo que pasa no le tengo miedo porque en mi primera empresa, y no sé si después, si queréis, hablamos un poco de eso, en Pixel Films nosotros fuimos como los primeros en incorporar en el noroeste de España la primera cámara digital que igualaba el cine. Entonces, claro, en aquella era como, pero ¿cuánto...? Y realmente sí facilitó muchísimo y de repente se democratizó y mucha más gente pudo acceder. Pero igualmente el talento de lo que se quiere contar sigue, o sea, fue en aquel momento y yo creo que seguirá siendo el elemento diferenciador. Y creo que el talento humano de momento no... Está claro que en un momento que la tecnología se generaliza, pues todo el mundo tendría las mismas posibilidades y donde está la diferencia es en quién la utiliza y cómo la utiliza, ¿no? Claro, y yo creo que quizás para mí pueda ser igual, incluso mejor, porque más gente pueda quizás acceder al audiovisual por ser más accesible y talentos que igual se hubiesen perdido por falta de oportunidades, igual ahí florecen. Pero seguiré tras la búsqueda del talento y con suerte en mis procesos pues me agilizará, me abaratará, me ayudará la inteligencia artificial. ¿Y qué significa el éxito en tu negocio? Hablamos de premios, de distribución internacional, sostenibilidad económica, un poco de todo junto. Sí, pues claro, ahí depende. Digamos que sostenibilidad económica, eso sería para mí lo primero, o sea, vivir tranquila es algo que está infravalorado. Luego ya dependiendo de la implicación personal que tú tengas en un proyecto, pues así como comentaba antes que yo busco mucho que un director tenga una implicación personal en la película por un motivo, pues yo también muchas veces hago selecciones de proyectos por algo, pues porque también conectan con una parte de mí o que es una historia que yo también tengo la necesidad de contar. Entonces muchas veces, y es muy antiempresarial esto, pero claro, la visibilidad, el prestigio de ese proyecto, porque muchas veces también si tú consigues hacer un proyecto con un muy buen recorrido en festivales, pues que consigue llegar a los Goya, que tiene buena taquilla, es una realidad que tu siguiente proyecto te va a ser más fácil de financiar. Entonces, posiblemente te acorte esas fases. Entonces, es como un equilibrio y una mezcla de las dos cosas. Bueno, tu trayectoria, como ya bien dijiste, viene de lejos con Pixel Films, que la creaste casi recién titulada, ¿no? Y que llegó a tener hasta 13 premios Mestre Mateo con la película Dogs. ¿Qué aprendizajes sacas de esa etapa inicial y cómo te ha marcado como productora? Pixel, imposible no emocionarme pensando en Pixel, porque claro, nosotros con 23 años, plena crisis, era en el 2008, y decidimos montar una productora en la que hacemos una inversión de casi 100.000 euros. ¿Eres tú y otro chico? Y mi socio, Jairo Iglesias. Y lanzarnos al vacío comprando un material que no sabemos si nos van a alquilar, no sabiendo ni cómo funciona, porque es un flujo donde los ordenadores del momento tampoco no estaban muy preparados, y decidimos meternos en esa locura, o sea, pero que sin plan de nada, o sea, no había nada, o sea, lo único que decíamos es, bueno, si nos va muy mal, vendemos el material y amortizamos el crédito, o sea, ese era nuestro paracaídas. Montamos empresa con empleados. Y claro, teníamos el equipo puntero, el equipo técnico puntero del momento, que ahí en la oficina. Entonces, nuestro sueño en aquel momento, duramos 8 años, era producir una película. Una película que en aquel momento era muy difícil entrar en la industria. Bueno, había no un gueto, pero algo similar. Estaba como tenías que cumplir unos requisitos muy férreos que era muy difícil que cumplieran las nuevas generaciones. Y claro, era como, queremos irrumpir ahí, queremos entrar con algo diferente, o sea, que vienen las nuevas generaciones con nuevos lenguajes audiovisuales, con nuevas historias que quieren contar y con nuevas técnicas también. Y eso no fue hasta Dogs. Dogs fue nuestro primer y último largometraje. Hicimos muchos largometrajes documental, muchos cortometrajes, muchos videoclips, muchos vídeos promocionales, publi, pero fue nuestro primer y último largometraje de ficción y fue un éxito. 13 premios Mestre Mateo y de hecho a día de hoy sigue siendo la peli más premiada de la historia de los premios Mestre Mateo. Y claro, ahí conseguimos, ¿qué pasa? Que fue justo en el cierre de Pixel Films, entonces fue como coronar una etapa
muy buena, pero tuvimos que cerrar la empresa y de aquí el aprendizaje, ¿no? Porque era una industria en 8 años, pues desde ser la primera cámara 4K, ahora ya están en los móviles. O sea, y esos 8 años en los que estuvimos, todo fue vertiginoso, había que estar vendiendo el material, reinvirtiendo. Y llegó un momento que nos sentamos y dijimos, vale, ¿hacia dónde queremos ir? Igual es hora de hacer un plan, tener una estrategia, ver hacia dónde queremos ir. Y como no lo teníamos claro, decidimos parar, reflexionar y si el día de mañana pues volver a constituir algo. Entonces ahí un poco los dos aprendizajes que tuve de mi etapa de Pixel Films y que ahora evito en Indígena Films es mantener los gastos estructurales al mínimo, porque ahí nos pusimos que sí, una oficina, que sí, no sé qué, que sí. Y claro, después eso es un monstruo al que hay que alimentar mes a mes y te acabas convirtiendo un poco esclavo de trabajos o proyectos que igual no te apetece coger, pero es que necesitas... Para financiar eso. Ya no solo para cobrar tú, sino para... pues, si tienes empleados. Entonces, el mantenerla, ese es uno de los mayores aprendizajes de Pixel, mantener los gastos. Yo creo que es una buena lección para cualquier emprendedor. Sí. Y la otra es el difícil equilibrio entre ser cabeza de ratón o cola de león, porque de repente nosotros teníamos la mejor cámara digital, pero quizás no teníamos todos los complementos que se necesitan para que una producción muy grande de cine nos la alquilasen. Entonces, digamos que éramos muy buenos para los más bajos y muy pobres para los muy altos. Entonces, de repente estábamos como en un intermedio y teníamos que estar todo el rato como apostando, vale, reforzamos en la inversión en esto para intentar llegar allí o minimizamos para quedarnos pues con cosas más locales, que en realidad era más cantidad. Entonces, bueno, ese difícil equilibrio de saber bien, o sea, de cuál es tu... Claro, está relacionado con lo que decías de no tener una estrategia clara y no saber a dónde querías ir, porque si no estás ni una ni a otra. Ni una ni otra, y además en una industria, bueno, que técnicamente que evolucionaba pues a cada mes, y en una industria audiovisual que también se estaba como reinventando. Entonces íbamos como parcheando, bueno, pues ahora parece que va por aquí, vamos... que nos fue muy bien, o sea, no sé si lo recomendaría, pero gracias a Pixel Films hoy puedo tener Indígena y tuve toda la trayectoria que tuve después. Sí. Y has pasado por festivales internacionales como Cannes, Venecia o Toronto. ¿Cómo se vive esa experiencia desde dentro? Sí, ahí en realidad quienes fueron los proyectos. No a todos los festivales asistí yo. En concreto a Cannes sí fui porque fui seleccionada en un proceso de formación. Entonces fui como aparte, digamos que en Cannes es un festival y a la vez mercado, el mercado de cine más grande del mundo. Entonces ahí fui al mercado y a formarme de cómo funciona todo eso. Y en Venecia sí que fui como parte de la promoción de una película, 3. Y claro, después se ven las fotos y se ve el resumen que te queda y la imagen final y se ve la alfombra roja y el fotocall, pero realmente yo pues, estuve gestionando asientos, gestionando vuelos de avión, o sea, al final que hay mucho menos glamour del que... O sea, eso es gestionar pues, un proceso, pues como gestionasteis hoy esto aquí, pues es gestionar también la necesidad de hacer una entrevista, lo que pasa en este caso también, en Venecia. Nosotros también nos sentamos, pero traemos no sé cuántos kilos de carretera, estamos aquí montando y después nos tenemos que hacer el trabajo otra vez. Bueno. Sí. Y como indicamos al principio, tú fuiste una de las primeras coworkers del Espacio Aproa. ¿Qué supuso para ti disponer de este espacio y durante el arranque de Indígena Films? Bueno, pues para mí fue importantísimo, por lo que comentaba antes, de uno de los aprendizajes de Pixel, de mantener los gastos a cero. Entonces, no a cero, pero lo mínimo posible. Entonces, el poder disfrutar de un espacio como este, gratis o casi gratis, o sea, en el caso de otros coworkings, es para mí, a día de hoy, como está en la dimensión en la que tengo la empresa, pues es un regalo. Luego ya, a medida que si la productora crece, o ya no tanto crecer, porque no es mi aspiración a crecer la estructura empresarial, pero dependiendo de en qué fases estén los proyectos, pues ahora de que acabaremos fase de financiación, empezaremos la de preproducción de una peli ya más grande, que ahí ya se van a ir incorporando pues hasta 50 o 60 personas. Entonces, claro, será ir haciendo crecer o menguar
las oficinas o las necesidades de espacio en función de forma orgánica con los espacios. ¿Qué pasa? Que en los primeros años yo necesité muchos años para llegar pues, a tener financiación confirmada. Entonces agradezco mucho que claro, que en esos años donde no hay tanta actividad ni tampoco tanto rendimiento económico, en los primeros años pues haber tenido un espacio como este. Y desde tu experiencia, además de la parte económica y costes, ¿qué ventajas tiene para alguien que está trabajando en un espacio público como este en vez de estar trabajando a lo mejor desde casa? Sí, pues muchas veces porque el audiovisual es, o sea, nos relacionamos todos entre nosotros y sí, después pues en una producción pues hay eléctricos, hay gente como de interdepartamentos, pero durante muchos años de financiación, de desarrollo de las películas estamos muy solos. Como mucho con los directores, que hablamos con frecuencia, y con coproductores, pero nadie más. Entonces, claro, el venir aquí, el ver que juntarte con otra gente que puedan ser de tu mismo sector o incluso de otros, pues es muy estimulante. Y también alguien, yo creo que se dedica a la cultura, el conocer gente, el ver hacia dónde va, porque nosotros estamos trabajando hoy en pelis que se verán dentro de 4 años. Entonces, hay que estar como contacto directo, muy conectada con la gente y claro, intentando mantener una estructura pequeña en algo que es muy solitario, a veces pecas en que te encierras un poco en ti mismo y creo que eso es algo a evitar. Y en 2019 La Voz de Galicia te definía como una aventurera y viajera incansable que recorrió medio mundo en solitario con 6 grandes viajes en 4 años. ¿Qué te aportó esta etapa y cómo influye en tu manera de vivir o producir historias? Ya, pues sí, eso es como otro mi alter ego, ¿no? Que al final es un poco lo mismo. Oye, que tenga curiosidad puede encontrar un artículo de La Voz de Galicia que explica todos los viajes que ha hecho. Sí, o en mi blog Nunca quise ir a Brasil. Eso es verdad. Y sí, pues nunca pensé en viajar sola. Y el primer viaje vino un poco de casualidad, lo iba a hacer con un amigo a Brasil y él por motivos personales no pudo viajar, entonces de repente me vi con un billete comprado, pero tenía que ir yo sola o no ir. Y decidí ir. Y claro, eso me cambió muchísimo. Me cambió en el sentido de ser consciente de hasta qué punto tú puedes, o sea, de conocer tus limitaciones, de profundizar un poco más en ti y también en darte mucha más perspectiva. De hecho, muchas de las grandes decisiones que tomé empresariales, o sea, fueron gestadas en muchos de esos viajes en los que tienes mucho tiempo para pensar, y también para conocer mundo, relativizar, poner en perspectiva problemas que crees que tienes, o de repente afloran problemas que no sabías que tenías y te das cuenta que los tienes estando de viaje. Entonces, claro, ahora tengo como muchos proyectos que están ahí parados, pero los tengo como en el cajón, ¿no? En algún día, y muchos surgieron en viajes. Hay muchas historias que supe ahí, pues de qué es el amor, qué es la familia, o sea, desde otros puntos de vista y qué es lo común y qué es lo diferente, ¿no? Porque, o sea, la conclusión, estuve con muchísimas tribus. Y al final todas la misma, estuve con tribus que hacía 30 años eran caníbales y ahora la preocupación era que si el hijo le llega tarde, que si el otro no sé qué, que si celos, o sea, al final hay temas universales y sobre esos son los que versa un poco también la cultura, ¿no? O sea, hay 7, 8 temas que luego se refríen y se construyen de diferentes formas, pero las temáticas son las que son en todo el mundo. Bueno, por ir cerrando un poco, si tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere emprender en el ámbito de la cultura o del audiovisual, ¿cuál sería? Pues un poco eso, el empezar desde muy pequeño, evitando grandes inversiones, sobre todo en la cultura. Creo que ahora mismo, por cómo está democratizado, creo que sí se puede. Confiar mucho en, pues depende de si quieres emprender, porque tú quieres ser director o quieres ser creador, digamos, o quieres ser productor. Confiar mucho un poco en tu línea editorial y, no sé, trabajar mucho. Los primeros años van a ser muy difíciles, posiblemente no trabajando gratis, pero tristemente en esto, o sea, para entrar en la industria necesitas... o sea, más que currículum, es que otra gente te recomiende y que sepan que sabes
¿Cómo trabajas? Trabajar en equipo, porque es muy importante saber que puedes engranar, cómo gestionas la presión, y luego ya, pues como creador, pues tienes que crear algo que puedas enseñar. O sea, porque un guión es demasiado abstracto. Puede ser un guión buenísimo, pero quizás no saber llevarlo a cabo. Entonces, hacer algo. Si como creador, pues un pequeño corto, mismo con el móvil, pero trabajar mucho el guión para mí es básico, y luego la técnica con cualquier cosa. Entonces, el tener algo que enseñar como productora o como creadora es, para mí, sería imprescindible. Bueno, Sara, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Para quienes quieran seguir tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? Pues me pueden encontrar la página web de indigenafilms.es, el blog por si quisieran, aunque está muy desactualizado, nuncaquisierabrasil.com. Y luego ya, pues en LinkedIn me encuentran como Sara Horta y en Instagram como Sara Horta Crujeiras. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, y a los que nos escuchan, por recordar que seguiremos dando a conocer proyectos de la provincia de La Coruña y de la red de espacios de trabajo de la Diputación de A Coruña. Adiós. Chao. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Diputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.